superior, que contendrá todos los astros visibles de la esfera celeste, con altura positiva sobre el horizonte del lugar. Y el inferior, que contiene los astros no visibles desde ese determinado lugar, por debajo de la línea del horizonte. De la misma manera, en este sistema local, se pueden definir los verticales de un lugar como los planos que contienen la vertical del lugar, círculos máximos, intersección de dichos planos con la esfera celeste. Y los almicantarat, como los círculos menores resultantes de la intersección de la esfera celeste con planos paralelos al horizonte del lugar. Igualmente, que se define el meridiano como un círculo máximo que pasa por el eje del mundo PP', aquí está, PP', en este segundo sistema local que depende de la posición del observador. A cada lugar corresponderá un meridiano determinado por el eje del mundo y la línea ZZ' del lugar. Este meridiano del lugar es fijo, ya que también lo son el eje del mundo y la vertical del lugar. Y corta al plano del horizonte en una línea fundamental en geodesia y topografía, que es la que marca la dirección del norte verdadero. Esta línea es la meridiana o línea norte-sur. La perpendicular a ella es la este-oeste, determinando así los puntos cardinales en cada lugar. Todos estos puntos están situados en el horizonte del lugar, y el norte y el sur siempre en la intersección del plano del horizonte con el meridiano del lugar. Aquí tenemos, por lo tanto, los elementos de la esfera celeste. La persona observadora está acá. Aquí tenemos un astro que se va moviendo de esta manera, ¿no es cierto? Este es el ecuador celeste, este plano. Esta es la meridiana, y de esta manera podemos establecer el plano del horizonte, a diferencia del ecuador celeste, que es este que está de esta manera. La Tierra, en su movimiento de traslación alrededor del Sol, se mueve en un plano denominado plano de la eclíptica. Su intersección con la esfera celeste da lugar al círculo máximo denominado eclíptica. La intersección de este plano con el del ecuador da lugar a dos puntos, Aries y Libra. El ángulo que forma el plano del ecuador con plano de la eclíptica se denomina oblicuidad de la eclíptica y es prácticamente fijo, 23 grados 26 minutos, variando unos 48 segundos por siglo. La línea perpendicular al plano de la eclíptica es el eje de la eclíptica
pi, pi prima. Esta es la eclíptica, este es el ecuador y el ángulo entre ellos es 23 grados 26 segundos. Ese es el plano de la eclíptica. Repetimos esta parte que es importante. La Tierra en su movimiento de traslación alrededor del Sol se mueve en un plano denominado plano de la eclíptica. Su intersección con la esfera celeste da lugar al círculo máximo denominado eclíptica. ¿Dónde está? Aquí está. Esta es la eclíptica. La línea perpendicular al plano de la eclíptica es el eje de la eclíptica, pi, pi primo. Ahí tenemos. Los puntos de Aries y Libra, aquí tenemos este primer punto y aquí tenemos el segundo punto. Determina los equinoccios terrestres, ya que cuando el Sol se encuentra en el punto de Aries, vemos Aries como lambda y Libra como Xi, pasa del hemisferio sur al hemisferio norte, comenzando en la primavera. Y cuando se encuentra en Libra, aproximadamente 21 de septiembre, da lugar al comienzo del otoño y él pasa del hemisferio norte al sur. En los puntos intermedios, solsticios, el Sol se encuentra en las alturas mínima y máxima respecto del ecuador. En solsticio de verano en el norte, 21 de junio, el Sol en el hemisferio norte se encuentra en su punto más alto y en el invierno, 21 de diciembre, el Sol se encuentra en el punto más bajo de todo el año al mediodía. Todos estos puntos determinan la duración del día y de la noche en ambos hemisferios. En función de los planos fundamentales que se adopten para la definición de coordenadas astronómicas, se obtienen uno u otro tipo de coordenadas: horizontales, ecuatoriales y eclípticas, planos del horizonte del lugar, ecuador o eclíptica respectivamente. Los sistemas de coordenadas en astronomía. La posición de un astro tiene en la esfera celeste, la porción que un astro tiene en la esfera celeste va a quedar determinada por sus coordenadas, utilizándose diferentes sistemas según sea el plano de referencia adoptado. La utilidad de los diversos sistemas depende de varios factores, entre ellos del instrumento utilizado en la observación, casi siempre coordenadas horizontales, del anuario astronómico que se utilice, ecuatoriales o eclípticas, o según el objetivo final del análisis a efectuar. Por eso es necesario conocer
las relaciones matemáticas, sistemas y su utilización. En todos los sistemas, la constante es la materialización de las coordenadas de un punto por dos ángulos, al igual que la longitud y latitud en las coordenadas geográficas o geodésicas terrestres. La primera coordenada, longitud, define un ángulo medido sobre el plano de referencia, en este caso el ecuador terrestre, a partir de un punto origen, Greenwich, y en un sentido determinado directo. La segunda componente o coordenada, latitud, define el ángulo medido desde ese plano de referencia hasta el punto considerado, medido sobre el plano que contiene al centro del sistema y al punto meridiano. Con esta analogía se pueden definir todos los sistemas de coordenadas en astronomía. Coordenadas horizontales. En este sistema de coordenadas, el plano fundamental de referencia elegido es el horizonte del lugar. En la Tierra, plano tangente al lugar de observación, o lo que es lo mismo, el plano perpendicular a la vertical en el punto considerado. La vertical del lugar, prolongada, corta a la esfera celeste en dos puntos, cenit, Z y nadir, N. En este sistema, un astro o posición en la esfera celeste queda determinado por dos coordenadas, azimut A y altura H. El azimut A de un astro es el arco del plano del horizonte desde el sur hasta el vertical del astro. El punto de origen es el sur, no el norte, como el azimut topográfico. Y el sentido de avance es el vertical, es el plano que conteniendo al cenit, punto considerado, pasa por el punto considerado. Aquí tenemos, por lo tanto, las coordenadas horizontales. Tenemos A y tenemos H. A y H. La altura H del astro es el arco del cenit, es el arco del vertical zen. La altura H del astro es el arco del vertical zen, contado desde el horizonte hacia el cenit, en el caso de astros sobre el horizonte, y hacia el nadir para estrellas en el hemisferio sur. En D, H es la altura sobre el horizonte de un astro. Se comprenderá entonces que las horizontales de un astro son perpendiculares en un momento dado, lugar dado, ya que en ese mismo instante
las coordenadas del mismo en otro serán diferentes. Asimismo, dependerán de ya que con las esferas en un punto. Si se de una o la dirección se puede directamente a, mientras el ángulo el vertical sobre el horizonte, medido también con el de la altura, se denomina distancia cenital θ, este valor, todo esto. Z, por lo tanto, 90 grados menos H, siendo 1000, porque los instrumentos cuyo origen está en el cenit proporcionan directamente esta medida. El aire varía entre 0 grados y 360 grados, mientras que la altura estará entre menos 90 grados y 90 grados. Cuando un astro atraviesa el meridiano en el lugar, será 0 grados si está en el sur o 180 grados si está en el norte. Cuando se encuentra sobre el primer vertical, su azimut será 90 grados o 270 grados. Coordenadas ecuatoriales horarias. En este segundo sistema de coordenadas se toma como plano fundamental el ecuador, tomando en este como punto de referencia Q', intersección del meridiano superior con el ecuador. Las coordenadas de un astro quedan materializadas por las coordenadas ángulo horario H y declinación delta minúscula. El ángulo horario es el arco medido sobre el ecuador en sentido retrógrado, desde el punto Q' hasta el meridiano que pasa por la estrella. Estará siempre entre 0 y 360 grados, o de 0 a 24 horas. La declinación será el arco de meridiano, desde el ecuador hasta el astro, y estará entre 0 y 90 grados en el hemisferio norte y entre 0 y menos 90 grados en el sur. El complemento a 90 grados de la declinación se denomina distancia polar P, desde E hasta P. Distancia polar P. Por lo tanto, 90 grados menos este delta minúscula. Es la declinación. En cuanto al ángulo horario, a pesar de no ser fijo con el tiempo, conocido en un cierto instante,
Bastará sumar el tiempo transcurrido para saber h en otro determinado momento. En cuanto a la variación de h con el lugar de observación, se puede inferir que para un mismo instante, h en otro lugar será la diferencia de longitudes geográficas de ambos lugares. Hemos visto coordenadas ecuatoriales. Coordenadas ecuatoriales absolutas. El plano de referencia sigue siendo el Ecuador. Sin embargo, dentro de él, el punto fundamental ya no va a ser Q', variable con espacio y tiempo, sino que será un punto fijo, que es el punto Aries, punto vernal o equinoccio de primavera. Este punto es por el que pasa el Sol cuando atraviesa el Ecuador, aproximadamente el 21 de marzo, siendo su declinación 0. Siendo su declinación 0. La posición de un astro en este sistema quedará determinada por la ascensión recta, llamada alfa, y la declinación delta minúscula, siendo esta última la misma que en el sistema anterior. La ascensión recta es el arco sobre el Ecuador desde el punto y a el meridiano de la estrella, en sentido directo o contrario a las agujas del reloj. De la misma forma, se puede medir en unidades angulares o bien en horas, minutos y segundos. Así, se tiene ya definido un sistema que no varía ni con el lugar de observación. Anteriormente se ha definido y este punto es móvil con el tiempo. Se define el arco ρQ' como hora siderea B, es decir, el ángulo horario H del punto Aries. Este concepto es fundamental en astronomía, de tal manera que en un día sidéreo empieza cuando el meridiano de un punto pasa por el punto Aries, debido al movimiento de rotación de la Tierra. Fácilmente se deduce que se pueden relacionar ambos sistemas. Es decir, para pasar de coordenadas ecuatoriales a ecuatoriales horarias absolutas, basta con conocer la hora en elevación, o lo que es lo mismo, la relación entre hora siderea y hora civil. En el anuario del Observatorio Astronómico, lo que se da es la hora siderea de cada día a las 0 horas de tiempo universal TU. Transformación de coordenadas. Para la transformación de los diferentes sistemas de coordenadas,
Basta con establecer relaciones y aplicar las fórmulas fundamentales de la trigonometría esférica al triángulo formado por los puntos P, polo norte, L, cenit del lugar, y E, astro o estrella. Los pasos lógicos serían la observación astronómica de una estrella en coordenadas horizontales, mientras que los datos tabulados del anuario astronómico son las coordenadas ecuatoriales absolutas, invariables con el tiempo y el lugar de observación para una estrella determinada. Transformación de coordenadas horizontales en ecuatoriales horarias. Considerando el triángulo esférico PZE, polo cenit estrella, aplicamos las tres fórmulas de Bessel con la denominación de lados y ángulos puesta . Bueno, aquí están entonces las fórmulas de Bessel. Considero que para entrar a esta transformación, principalmente debemos antes estudiar el triángulo esférico. Y a partir del triángulo esférico, las fórmulas de Bessel, para luego realizar las transformaciones de coordenadas horizontales en ecuatoriales horarias. Entonces, veamos la trigonometría esférica y las fórmulas de Bessel. Y después volvemos a la transformación de coordenadas. La mayoría de los conceptos fundamentales y problemas relacionados con los diferentes sistemas de coordenadas utilizados en astronomía de porción se resuelven a partir de las fórmulas de Bessel en trigonometría esférica. Se denomina triángulo esférico simple a la superficie sobre la esfera que está limitada por tres décimos. Sean tres puntos ABC. A, B, situados sobre la esfera de radio unidad. Entonces tenemos A, B y C. Y minúsculas. Y AC. Entonces, entre AB y AC, el lado B. Entre AB y AC, el lado B, es decir, opuesto al ángulo. Por BA
y BC, BA y BC para BA y BC, el valor de A. A ver, A determinado por AB, AC. A determinado por AB y AC. El valor de B determinado por AB y BC, el lado B. Y el lado C, que es este, determinado por AC y CB. Entonces, de esta forma estamos estableciendo tanto ángulos como lados, ¿no es cierto? Tanto ángulos como lados. En esta figura se pueden deducir las tres fórmulas de Bessel. Las tres fórmulas de Bessel. Seno del lado A entre el seno del ángulo A igual al seno del lado B dividido entre el seno del ángulo B. El seno del lado C dividido entre el seno del ángulo C. Y a partir de esto, las relaciones, ¿no? Entre estos dos, una relación, entre este y este, otra relación, y entre este y este, la tercera relación. Y por lo tanto, generamos estas ecuaciones trigonométricas sobre la esfera. Sobre la esfera. Entonces, a esto llamamos relación de senos. También habrá una relación del coseno. Una relación del coseno. Coseno del lado A, aquí está, coseno del lado A, igual al coseno del lado B por el coseno del lado C, más el seno del lado B por el seno del lado C y por el coseno del ángulo A. Análogamente tenemos el coseno del lado B. El coseno del lado B igual al coseno del lado C por el coseno del lado A, del lado C, por el seno del lado A, por el coseno del ángulo B, que está aquí. De la misma forma se pueden sustituir en esta fórmula y en las anteriores. Caso del triángulo rectángulo en A. Caso del ángulo rectángulo en A. Considerando el denominado pentágono de Neper, las fórmulas son fácilmente recordables, ya que situando los lados y ángulos como indica la figura, coseno de un vértice
es igual a producto de los senos, es igual al producto de las cotangentes de los vértices contiguos, de forma que se pueden deducir las siguientes relaciones. Coseno de A igual a coseno de B por el coseno de C, etcétera, etcétera. Estas son las relaciones correspondientes al caso del triángulo rectángulo en A. A 90 grados, ¿verdad? En el caso del pentágono de Neper, se construye tal y como indica la siguiente figura. Caso de triángulo rectilátero en A. De donde se las siguientes relaciones. Entonces, estas son las fórmulas de Bessel, ¿no es cierto? Y las relaciones que pueden darse en los triángulos rectángulos en A y el triángulo rectilátero en A. Bueno, vamos a estudiar con mayor detalle estas fórmulas que son muy importantes para las transformaciones de coordenadas. Entonces, yo les pediría, por lo tanto, revisar en detalle esta trigonometría esférica. Si bien acá está bastante resumida, pero hay textos de trigonometría esférica que son un poco más explicativos y me gustaría que vayan a ese análisis. Entonces, por el momento, sacarían ustedes las capturas de pantalla correspondientes de la trigonometría esférica. La relación de senos y cosenos, aquí está. Y inmediatamente el caso del triángulo rectángulo en A. Con sus respectivas fórmulas, primero por acá. Y posteriormente por acá. Finalmente, estas relaciones en el triángulo rectilátero de 90 grados. Bueno, probablemente ustedes estén pensando básicamente en justificar todas estas relaciones. Me gustaría que para el día lunes estén claramente interpretadas estas relaciones, ya que son relaciones entre lados y ángulos, Y luego, el día lunes, estaríamos continuando con materia. El día lunes vamos a dedicarnos también a hacer algunos ejercicios, ¿no es cierto?
entiendo que el día martes es feriado y de este lunes, el próximo, estaríamos con nuestro primer examen parcial. Entonces, ¿eso qué significaría? Significaría, a ver, veamos un poco nuestro calendario. El lunes es 1 de noviembre, el 2 es feriado y el 8 estaríamos tomando nuestro primer examen parcial. Entonces tomen nota. Primer parcial, 8 de noviembre. 8 de noviembre. ¿Dónde está eso? Estoy equivocándome de lugar. Caramba. ¿Dónde estamos? Civil. Ahora sí. 26. 10. Una introducción a la astronomía geodésica. Y hoy estamos definiendo primer examen parcial, el 8 de noviembre. La siguiente clase, ejercicios tipo. Esto sería el 1 de noviembre 2021, ejercicios tipo de examen. Ok. 2 de noviembre. Dije, sí. ¿El 2 de noviembre no es feriado? El 2 de noviembre es feriado. Para el 8. El 8 es el primer parcial. El 8 de noviembre 2021 es el primer examen parcial. El 1 de noviembre, que es lunes, tenemos bastante largo y vamos a vamos a presentar varios ejercicios tipo de examen. El 2 de noviembre es feriado y el 8 de noviembre el primer parcial. ¿Está bien? Eso sería en nuestro cronograma de actividades. Y estaríamos investigando un poco para una justificación plena de las 3 fórmulas de Bessel. Las 3 fórmulas de Bessel. Relación de senos y relación de cosenos. Y luego entraríamos al análisis del triángulo rectángulo en A. Estamos hablando del triángulo rectángulo en este punto. Luego el triángulo equilátero o rectilátero, perdón, el triángulo rectilátero en A. Con estas ecuaciones, entonces entraríamos a la astronomía geodésica para la transformación de coordenadas astronómicas. Eso es lo que corresponde ver hacia adelante.
en el examen, puesto que no va a entrar astronomía geodésica, ¿no es cierto? Nada que ver esto, pero sí hasta la clase anterior, hasta la clase anterior. A ver, ¿qué más? Ingeniero, A ver, dígame. hasta el capítulo 5 va a ser el examen, ¿no? A ver, un ratito, sí, estoy mirando ahorita. A ver, un segundito. A ver, un ratito. ¿Dónde es? Sería introducción a la geomática, geodesia esferoidal, geodesia física, geodesia espacial. Solo 4 capítulos. Solo 4 capítulos. Anoten, introducción a la geomática. Está bien, ingeniero. Gracias. Geodesia esferoidal, geodesia física, geodesia espacial y nada más. Para el próximo examen estuviéramos viendo astronomía geodésica, astronomía geodésica, introducción a la cartografía y finalmente, todavía problemas directo e inverso de la geodesia y posteriormente sistemas de información geográfica. O sea que tendríamos 4 lecciones para cada examen. Reitero, astronomía geodésica, problema directo e inverso de la geodesia, introducción a la cartografía y sistemas de información geográfica. Esa es nuestra materia. Prácticamente estamos a la mitad, exactamente a la mitad. Bueno, ahora lo dejaremos acá. Vamos a preparar ejercicios para el día lunes, ejercicio tipo, y a la semana, el 8, estaríamos viendo nuestro primer parcial. Muy bien, jóvenes. Esta vez a descansar un poco temprano. Muy buenas noches.